encuentro, porque la palabra bêtise, que en el lenguaje cotidiano es usado, obviamente cada idioma tiene sus particulares, de forma muy similar a cómo se utiliza estupidez en nuestro idioma, tiene en su materialidad de la palabra la idea de bestia, lo bestial, que de alguna manera nos acerca a lo animal. Así es. Podemos, como quieras. ¿Quiere hacer algún comentario ahora o mejor después? Preguntas, comentarios, ideas, experiencias personales. ¿Qué sería lo estúpido? Digamos, ¿qué sería lo no estúpido? Nada. Bueno, podría ser algo que no piense. Pero hay algo que no piense. Pero no tenemos que ponernos de acuerdo en eso. Porque es una estructura del pensamiento como tal. Si piensas, es estúpido. No se puede salir. No hay fuera de estupidez. Estupidez es todo. Lo más común a todos, bueno. Sí, pero también está buena la pregunta porque da un poco el pie a lo que sigue, que es la pregunta si solo los humanos son estúpidos, que es un poco una de las cuestiones que a Derrida tanto le inquietó. Para empezar, como dice Julián, está este parentesco etimológico entre bêtise y bête, lo cual hace que la cuestión sea muy difícil de traducir porque tiene como este ámbito de lo animal, de la bestiada, se puede decir, la bobada, como que es una palabra que uno puede encontrar con muchas variaciones. La bobada también parece animal. Sí, la bobada también parece animal, pero tiene ciertos matices que en vez no tiene. Bobada, bestiada, está bien, pero no es lo mismo la bestia que el animal. No, obvio. Por lo general, lo que discute un poco de realidad es que uno a una persona le dice que es una bestia. Decirle a un animal bestia no es tan común. Generalmente el que es bestia es el hombre, como insulto, digo. Y un poco a Derrida esta cuestión... Yo le digo a mis hijos. A tus hijos les digo. Pero bueno, en principio, a pesar de esta duda que tiene Derrida, es innegable el parentesco etimológico que tiene bêtise con bête, y Deleuze nunca pretende negar esto, nunca pretende sencillamente decir que el animal no es bestia. Hay una tensión ahí que no se resuelve. Pero es verdad, en principio, que cuando uno lee el texto en diferencia de repetición, seguramente lo conocen, lo muestro así para que lo tengan presente, diferencia de repetición, hay una frase que un poco incomoda en la primera lectura. Un poco incomoda porque después de decir que la frase que leyó recién Julián, la bêtise o la estupidez es la bestialidad propiamente humana, dice que los animales están protegidos por ciertas formas específicas que le impiden ser estúpido o ser bestia. Y un poco es inquietante eso, y ahí sí la serie que viene, porque Derrida se pregunta en el curso 5 de la Arte del Soberano por qué Deleuze hace esta salvedad, siendo un pensador que es tan afín al digamos, pensamiento animal, que hoy en día tan retomado para estas cuestiones, por qué sin embargo Deleuze parece excluir y hacer esta salvedad diciendo no, el animal no corresponde a este caso. Y Derrida da una respuesta ahí, que es una respuesta que es bastante atractiva. Yo por lo menos cuando leí por una vez a Derrida y no había leído a Deleuze, después cuando leí Deleuze me costó un poco soltar de esta lectura que hace Derrida. Pero una de las tesis que propuso Julián en su momento, en este librito chiquito, No muestres, tanto libro. este no es el libro, es una copia. Es una ficha de cátedra de cuadro, este de la entrada. Pero bueno, retomando un poquito la tesis de Julián, una salvedad que se puede hacer, y ya que venimos en sintonía con Foucault, la que viene. Foucault es el pelado ahí. Es pensar que cuando Deleuze habla de que el animal está protegido frente a la estupidez, no es una especie de valoración por excelencia del hombre por sobre el animal, no es un resabio antropocentrista lo que está acá. Porque en principio la respuesta a la que llega Derrida es que, bueno, parece que
el hombre tiene cierta libertad que le permite ser estúpido, el animal no tiene esa libertad que le permite ser estúpido. Entonces habría como una distancia ontológica ahí muy grande. Y la respuesta que se puede dar, que me parece una respuesta que es muy interesante porque es consistente con el texto de Deleuze, es pensar que esas formas específicas que al animal le impiden ser bestia, no es hablando de la animalidad en general, sino que se está refiriendo a lo concreto que propone Foucault, que son la historia natural o la clasificación de las especies, ¿no? Que por lo general cuando uno va a estudiar los animales, se conoce esta distinción de, no sé, tal distinción para tal especie, tal distinción para tal otra, y se piensa que los animales están dentro de esa especie reaccionando de esa medida. Si uno agarra un perro, que creo que era Lupus domesticus, o sea, lobo domesticado, se estima que los perros siempre tienen que manejarse de esta manera y por lo tanto no habría lugar para la estupidez. Claro, yo decía, cuando Derrida lo lee, parecía que está diciendo, cuando Deleuze dice, es verdad que Deleuze usa el término, los animales están protegidos Sí. por su forma explícita que impiden ser bestias. Entonces, como que Derrida lo que está leyendo es como que está Bobby ahí, el perrito, y hay como una especie de esfera protectora, y la vertiz está ahí, y entonces lo protege de la vertiz que le impide entrar, como una película. Pero claramente no, eso no es que están protegidos por algo empírico, No. sino que están protegidos por la forma de conocer, por algo también humano. Sí. La forma en que conocemos, el hombre dice, bueno, cada animal está en un lugar, y cuando ubique cada cual en su lugar, me quedo tranquilo, me voy a dormir tranquilo, salvo que sea Guardia y Pecuchet que incendio la casa. Pero sí, en principio si uno sigue esta idea de la historia natural, como el cuadrito que tenemos ahí de vuelta infantil, porque son siempre nociones un poco pueriles, lo que se No, eso es cuadrito porque es un genio. Ese es el más grande, uno de los más grandes escritores de libros para niños. ¿Quién es? Me sale Calder, que no me pasó como lo buscaba. Carlos, Eric Carlos. Genial. El niño compra el libro. Qué lindo. Mirá qué hermoso. Muy colorido, muy pop, de hecho, muy acorde. El mono, el oso. Pero bueno, la idea sería que el hombre, por otro lado, tal como lo clasifica Foucault, estaría por fuera de este cuadro de la representación. Y no, sin hacer la cuestión muy técnica, seguramente conozcan, o si no la van a conocer ahora, la frase de Foucault respecto de la muerte del hombre, esa sentencia que propone Foucault, esa noción de que el hombre ni bien ve su albor, ni bien está naciendo, ya está experimentando su ocaso, esta noción contradictoria de la figura del hombre que parece que es una figura transhistórica que desde siempre estuvo, y sin embargo Foucault se encarga de hacer esta arqueología de ubicarlo en un segmento de tiempo, es decir, dar cuenta de cómo no siempre se habla en términos del hombre, el concepto de humanidad no existió siempre, es un concepto muy reciente y un concepto ya muy limitado, justamente por esta noción frágil que encuentra el hombre. Y si uno sigue a Foucault acá leyendo a él, lo que encuentra es que esta fragilidad del hombre se puede interpretar como la bêtise. Justamente este carácter de proximidad a la muerte, este carácter de fragilidad que tiene el hombre es por su carácter de estúpido. Frente a las ciencias naturales que estaban todas muy encajadas, muy certeras, muy firmes, las humanidades por estar en contacto con esta estupidez generan esta nueva figura que es la figura que está completamente expuesta a su finitud, por decirlo de una manera, o a diferentes modos de que no se reduce al error, sino que va mucho más allá de eso. Y en ese sentido, si uno continúa con esta línea, tranquilamente uno podría decir que el animal también es estúpido, retomando la pregunta que había salido antes, que el animal no está excluido de la estupidez si uno empieza a pensar el animal por fuera de los cuadros de la clasificación. Es decir, si uno admite que los animales pueden tener conductas singulares, que la conducta no está predeterminada por lo que sería una especie, un género, si uno admite esa posibilidad, es decir, como hoy en día gran parte de la teología se maneja, empiezan a aparecer estas vertientes de animales estúpidos. Pero no obstante, a pesar... Y hay varios ejemplos. ¿Estúpido en sentido deleuziano o en sentido vulgar? Yo diría estúpido en sentido deleuziano, claramente, sí. Y yo creo que, no adelantar un poco, pero digamos, ciertos comportamientos que tienen los animales no se remiten exclusivamente a lo que sería la taxonomía. Pienso, por ejemplo, estudios, no vuelvo muy técnico, pero estudios, por ejemplo, de ciertos lobos que en principio tienen actitudes solitarias
y que cada tanto se encuentran lobos que tienen estas actitudes de buscar trampas que no están en el recorrido de su camino. Y buscan estas trampas, las recolectan, les tiran orina y heces encima, como que tienen un cierto rito para atacar esta trampa, y salvan a otros lobos que iban a recorrer por ese camino. Entonces, en principio es una actitud estúpida porque es un animal solitario, un animal que es completamente autosuficiente, que sin embargo se expone para tener, digamos, cierta seguridad para otros de la misma especie. Que sería una actitud que en principio no se explica porque un animal solitario tendría estas características Lo generosas. estúpido sería apartarse de la manada. Claro, no, sí. Sí, Igual, hasta que un momento el lobo mire la trampa y diga, pero si igual, ¿qué importa? Si da igual, igual van a morir. Esto es una lucha sin sentido. Y mete la pata en la trampa y dice, Pienso, por ejemplo, en el documental de Herzog sobre diferentes vidas animales. En un momento, rápidamente, aparecen unos pingüinos, es muy icónica la escena, los pingüinos que en la Antártida por alguna razón se alejan de lo que sería su congregación y van caminando hacia la parte más desértica de la Antártida. Y Herzog le pregunta al etólogo, ¿por qué hace esto el pingüino? Y le dice, la verdad que no sé por qué hace eso, pero la verdad es que cada vez que el pingüino lo intentamos retrotraer a la manada, el pingüino insiste y se va de la manada. El pingüino, no hay manera de hacerlo entender, cuando el pingüino quiere ir al desierto, el pingüino va a ir y va a caminar hasta que muera de hambre. Y es una actitud que se encuentra en esta serie de individuos aislados que no responden a la norma y que tampoco se puede explicar. Si tienen la oportunidad de verlo, es bastante desolador la escena como está filmada. Herzog era el director y muestra estos pingüinos que caminan a la nada, sin dirección, sin motivo y que nunca se les puede hacer entender que se están alejando, digamos, están yendo a su muerte. Pero bueno, para volver a Derrida y ser un poco más benévolo, Derrida todo el tiempo reconoce una serie de atributos en Deleuze y sobre todo en la Bêtise. Lo rescata muchísimo y lo rescata creo que esencialmente por tres cosas. La primera es por la pregunta que hace Deleuze. Deleuze dice, ¿cómo es posible el error y no cómo es posible la Bêtise y no el error? Se pregunta, esto es una pregunta muy interesante, dice Derrida, porque es una pregunta sobre las condiciones de posibilidad que ya de hecho está pasando. Nadie dudaría que de hecho somos estúpidos, nadie dudaría que de hecho hacemos estupideces. Sin embargo, Deleuze no se conforma con que de hecho seamos estúpidos, sino que quiere preguntar, bueno, ¿y por qué somos estúpidos? ¿Por qué se da esta condición? ¿Dónde se fundamenta esta estupidez? ¿De dónde surge? Es un poco lo que adelantaba Julián antes. porque es una estructura del pensamiento como tal. Porque es una estructura del pensamiento como tal, es inevitable. Por eso es que algo de hecho pasa. La segunda cuestión que Derrida le rescata bastante a Deleuze, esta cuestión también de grados, del error. Dice, bueno, Deleuze no es tan tonto para pensar que es completamente ajeno, sino que reconoce cierto lugar. Y este lugar que le reconoce es un lugar que Derrida también toma prestado, en el sentido de que Deleuze dice, la estupidez nunca es del otro. Este es el primer gesto, y un gesto que a la filosofía le falló mucho. Siempre decir que estúpido es el otro. Y dice, el primer gesto para empezar a trabajar la estupidez como estructura del pensamiento, es decir, en su estructura más importante de derecho, es asumir que uno es estúpido. Que uno es el estúpido, no el otro. Es empezar a asumir la estupidez. Sería como si Deleuze estuviera diciendo yo soy estúpido, y Derrida le respondiera yo también, somos los dos estúpidos. Y hay cierta cercanía que reconoce Derrida la estupidez compartida, su filosofía... Claro lo que piensa ahí, pero... Yo creo que sí, pero... hay, por lo menos hay... Por lo menos hay Derrida... Pero para ser hospitalario. Para ser hospitalario, eso lo dice. Pero bueno, habría como cierta amistad ahí implícita en las filosofías de los estúpidos, que son la filosofía de Deleuze y de Derrida. Y último, y con esto ya paso a una cuestión que... personal. Más personal, no personal, también está esa cuestión de esa frase que le gusta a Derrida, que es el alegre azar, ¿no? Y lo último que dice Derrida, y esto dice Deleuze, en esto es donde está más importante el punto de la estupidez, es que la estupidez tiene un poder soberano. No es sencillamente que somos estúpidos en nuestra vida privada, sino que somos estúpidos en el ámbito político. Las decisiones estúpidas son decisiones que no se reducen a mi foro interno, sino que realmente atentan contra todo lo que sería el desenvolvimiento de la vida. Y uno de esos desenvolvimientos es, como sabrán,
Hoy es el Día Internacional del Veganismo y traje unas imágenes, no son imágenes para nada lindas y no pretendo hacer culto al shock, no pretendo choquearlos y hacer como imágenes así para... Sí, la verdad que estuviste tibio. Sí, Tibio. si uno se pone, no hice ninguna búsqueda especial, uno pone en Google carnicería y cuando encuentran, pone en Google carnicería, matadero, sale una serie de cosas. Si Mónica Regnolini cuando da filosofía de Navidad dice que uno de los requisitos de la cruzada es ver videos de mataderos, porque dice que uno no puede trabajar seriamente un tema si no está comprometido con las consecuencias prácticas que tiene. Dice, si uno se dedica a derechos humanos no puede no ver videos de torturas de humanos. Si uno se dedica a filosofía de animalidad tiene que saber con lo que está trabajando. Y en principio la pregunta que yo planteo, y volviendo un poquito a lo de antes para recuperarnos y no perdernos, es... Esta es la peor, no te asustes. Esta es la peor, sí. Esta es la peor. La Yo me había puesto eso. Sí, esta fue la conclusión. Yo no la puse primero, vos dijiste, ¿cómo vamos a terminar? Yo dije, bueno, está bien. De hecho, al principio yo dije, ¿no será demasiado poner imagen de matadero? Está mal que yo me lo imagine ya en el horno con las papas. Sí, yo diría que... Pero bueno, Mal yo. la siguiente imagen también es de un matadero, en este caso un matadero de vacas. Las vacas acá están vivas. Pero también es un poco para dar esta idea de que uno por general cuando se imagina el consumo de carne se imagina lo que sería la ganadería extensiva, las vacas, las gallinas en el campo, y la verdad es que eso es una porción mínima. La mayor parte de la ganadería es ganadería intensiva, es decir que los animales están toda su vida en lugares así reducidos, a propósito para que no se muevan y ganen más peso, se les alimenta específicamente para crecer. Y bueno, un poco la pregunta disparadora que hago y les hago a ustedes, no es una pregunta que tenga respuesta, pero es, ¿les parece que, por ejemplo, en los mataderos, que es una institución tan fuerte de nuestra sociedad, hay lugar para el error? ¿Les parece que es un error que comamos carne? Hay mucha gente que dice que sí, que es un error, pero en principio me parece que no. Un error sería retrotraerse a otra cuestión, sería como, fallamos, calculamos mal, la pifié. Y yo diría que en un matadero existe todo menos error. O sea, en un matadero no hay lugar para el error, todo tiene que estar perfectamente calculado, todo tiene que estar en un orden preciso, hay un uso para cada parte del cuerpo y lo que no sirve se desecha rápidamente. Por eso me parece que sería un poco incorrecto decir, sí, los mataderos se equivocaron. No, me parece que es una cuestión mucho más fuerte, una cuestión que afecta bastante a la estructura humana. Una comparación que a veces un poco pega, que es la comparación de lo que serían los campos de concentración y los mataderos, si bien no solo la hizo Adorno, sino también sobrevivientes de los campos de concentración comentan que la estructura de los mataderos es idéntica a la estructura del campo de concentración, y esto se debe, no es casual, porque si hubiera sentido común nos diría que los campos de concentración están basados en los mataderos, históricamente fue al revés. Primero surgió el concepto de campo de concentración, empezaron a surgir esta exclusión de las personas en lugares reducidos, con actividades designadas, digamos, reducción total de la voluntad, y recién después se empezó a tomar un modelo de lo que sería la ganadería intensiva, perdón. Esto está chequeado. Sí. Es verdad. Esto es verdadero. Esto es verdadero, sí. Los campos de concentración, igual que es anterior a la Alemania nazi, son los campos de concentración de Gran Bretaña, son diferentes a los que conocemos nosotros. También sí, había diferentes estructuras y a partir de eso se empezó a repensar el modo de tratar a los animales más efectivamente en los mataderos. Y por último, una última imagen, y ya con esto decía, pasar porque en verdad no planeamos que sea hoy, 1 de noviembre, la cuestión de la Betis. La verdad que fue reciente, pero bueno, es el Día Internacional del Veganismo. Y además estamos cerca de la Plaza de Sí, Mayo, estamos cerca de la donde Plaza ese de Mayo, acto. donde hubo un acto hoy. Una de las consignas que vi que me llamó mucho la atención, es conocida, pero es la lucha feminista, ¿será antiespecista o no será? Que es como un lema de Carol Adams puesto al servicio de esa manifestación popular. Pero bueno, y acá estamos en una serie de cerdos, que si bien el cerdo no es el consumo primordial de Argentina, Argentina consume más ganadería vacuna, el cerdo en verdad es la ganadería más consumida en el mundo, junto con las gallinas. Y traigo abajo una cita que quedó un poco chiquita, pero si quieren se las leo, que es una cita... Perdón, Choco, No. quería poner. Perdón, creo que No, la imagen es lo más importante y la imagen Las citas de Francis Bacon. Quizá lo ubiquen, no es un pintor pop, no es el filósofo tampoco. Es un pintor expresionista. Tenemos varios cuadros de Bacon que Sí. no lo conocen. Sí. Leo la cita y Leí ya... estas citas, pero no sean así. Leo la cita. Es una cita de Bacon que es
siempre he estado muy impresionado por las imágenes relativas a mataderos y a la pieza de carne. Es seguro, somos pieza de carne, somos osamentas en potencia. Si voy a una carnicería, encuentro siempre sorprendente no estar allí, en el lugar del animal. Entonces Bacon tenía esta especie, no diría de empatía, porque la empatía me parece como una noción psicológica que quizá no tenga tanto que ver con la ontología que estamos trabajando, pero sí cierta noción en la cual él no entendía por qué él estaba acá y el animal estaba allá. Le costaba entender esa distancia. ¿Por qué? Pero se lo comían, por lo que entiendo. Sí, Bacon era... no era... Si voy a una carnicería, Sí, sí, encuentro siempre. Es verdad. Y después, ¿cómo puede ser que no sea yo? Bueno, pero justamente porque no es un error. Todo da igual, dice después. Claramente no es un error. Claramente no es que me confundí, estaba comiendo una lechuga y comí un pedazo de carne. Claramente no pasa eso. Es una cuestión mucho más íntima, es una cuestión que nos compete mucho más. Y por eso traigo la siguiente, es... Y viste que a Deleuze le gustaban, según declara el abecedario, quizás no sabemos si dice la verdad, que sus partes preferidas de la comida son especialmente truculentas, tipo el cerebro, Mira. no sé, lo que está dentro de los huesos, La la médula. cura, como nosotros, ¿eh? La médula. La médula, me encantaba esa. Sí. Todo lo que le gustaba era bastante Sí. gustante y cruel. Pero El también- cerebro lo puedo ver yo. En vez de bebida dice que mucho no le gustaba comer, que prefería beber. Sí, pero entonces me como cosas chiquitas, Sí. ¿verdad? Es la característica de ser muy pequeñas. Y bueno, Pero bueno, acá tenemos un cuadro de Bacon, como verán, no es pop para nada. Lo más cerca de pop va a ser el siguiente, pero bueno. Me parece un cuadro muy interesante porque está vinculado con todas las imágenes que venimos viendo ahora y porque a Deleuze le llamaba mucho la atención este cuadro de Bacon y este lugar donde de alguna manera Bacon da cuenta de esta experiencia que tenía en la carnicería, ¿no? Vemos como una persona, presumiblemente una persona, debajo de un paraguas, tiene la cabeza cortada, le queda la mandíbula, parte de la mandíbula, y está rodeado de pedazos de carne, muchos indistinguibles ya. Vemos que arriba cuelgan achuras. Digamos, tiene todo un ámbito bastante morboso y bastante visceral. Deleuze remarca cómo la figura de Bacon es una figura tan potente porque parece como si el hueso estuviera saliendo de la carne y la carne se estuviera metiendo dentro del hueso. Y hay como una especie de fuerza y de tensión ahí que no se resuelve. Siempre en los cuadros de Bacon, incluso las posiciones, esta persona está cruzada de pies y sin embargo se la puede sentir sumamente incómoda. Todas las poses de Bacon, dice Deleuze, son poses de incomodidad. Y cuando uno mira el cuadro de Bacon también se siente incómodo. Es como que parece que está haciendo algo cotidiano, sentado en una carnicería, y sin embargo hay algo que no está bien, hay algo que te incomoda, ¿no? Esta cuestión de las torsiones, que parece que los cuerpos no están haciendo lo que deberían hacer. Y la que viene es un poco más pop, es otra versión del cuadro que la traje, sencillamente porque me parecía que tenía un poquito más que ver, es una repintura que hace Bacon sobre este cuadro. Y con esto ya voy cerrando la cuestión de Bacon y la animalidad. Y lo que propone Deleuze es que Bacon, cuando hace este cuadro, claramente lo que hace Bacon no es pedir piedad. La cuestión de Bacon no es una cuestión de decir sintámonos culpables, no va por una cuestión de ese lado de lo que propone Bacon, no es un mea culpa, no es esa la pasión que interviene con Bacon. La pasión que interviene es otra. Y lo que propone Deleuze es que la pasión que interviene es como una zona de indiscernibilidad, como estuve comentando antes. Esa zona en la cual uno empieza a reflexionar sobre ese lugar que hay, ¿no? Sobre todo, me parece significativo que desaparezca el rostro de lo que sería el humano. El rostro que por lo general es tanto un atributo que se le ha negado al animal, ¿no? Sin meternos en detalle, pero por lo general la tradición ha reconocido esta petición de la alteridad siempre por la figura del rostro, el rostro que viene, me llama, esta figura que de ratos parece tan cristiana, y sin embargo Bacon saca el rostro, y dice Deleuze, saca el rostro y deja solamente la cabeza, y la cabeza deja de ser un lugar privilegiado y sobre una parte más del cuerpo. Entonces dice Deleuze, cuando uno empieza a ver estos cuadros, ya deja de mirarlos con los ojos, empiezan a intervenir otras cosas, uno empieza a mirar el cuadro con el estómago, dice Deleuze. Empieza a sentir algo en el estómago y el estómago se entiende. Dice Deleuze, la expresión que usa Deleuze es, te salen 1000 ojos del estómago, y empiezas a experimentar esto. Entonces, Bacon nos lleva a esta zona en la cual
está la estupidez muy latente, está la estupidez, la animalidad del pensamiento. Ya no nos sentimos propiamente ontológicamente separados del animal, sino que empezamos a sentir una continuidad con el animal. Y empezamos a sentir que esta estupidez atraviesa todo lo viviente, y lo viviente está atravesado por esto, y el corte que estamos haciendo es un corte que no se basa tanto en atributos que serían ontológicos, sino se basa en una cuestión soberana, que es lo que Derrida decía, esto Deleuze lo vio muy bien. Es decir, no filosofía, sino política. No haría esa distinción, pero diría Para que... entender. Sí, para decirlo rápido podemos decir sí. No es una cuestión Si decimos filosófica. ontológico, soberano. Claro, no es una cuestión que uno diría, somos mejor que los animales, la cuestión y por eso hacemos eso, sino que sencillamente es una cuestión práctica. Se da esta circunstancia en la cual nosotros imponemos nuestra estupidez sobre la estupidez de otros vivientes. Pasa eso. Es el fondo que sube a la superficie. Y también hay un fondo que va comiendo, sí. Pero un poco lo que te doy el pie ahora para seguir con, si me con tu parte, Juli, es que está la figura del tirano. Hay una tiranía acá. Esta tiranía no es una tiranía justificada, no es que el tirano es mejor, no es que porque somos más superiores comemos carne, sino que hay otra cuestión ahí, es una imposición sobre los cuerpos. Así que ahora el pie... Bueno, y tenemos más bacon ahora en una... Llegando a otro tópico, estamos recorriendo, como ven, varias obras, diferencia y repetición, el libro sobre Bacon, que es casi 20 años, no, 15 años posterior. Y les había dicho también, recuerden que justo la idea de estupidez aparece muy poquito, es una idea muy escasa en la obra, o sea, que aparece poco en esa obra, en ese libro y desaparece. En todo el resto, pero en un libro muy célebre que se llama 1000 Besetas, que escribió con Félix Guattari, tiene un capítulo, de un libro muy célebre, que es un capítulo que habla de los devenires, ¿no? El capítulo de los devenires aparece esta idea de la afinidad del concepto que está planteando de devenir y la bestia. No habla de la bestialidad, pero se habla de la bestia como esta cuestión que en el hombre lo lleva a devenir, es decir, dejar de estar fijo en su identidad mayor de hombre, muy seguro de sí mismo, dominando, matando a los animales, etc., y empezar a darse cuenta que tiene alguna afinidad profunda con las otras formas de vida que le permite una forma de vida distinta, no solamente que hago amigo del pajarito o hablo como la Cenicienta, no, es el tema de encontrar ese punto donde las otras formas de vida y nosotros, hombres, podemos encontrar un bloque nuevo, una cuestión nueva que nos une con ellos. Y es muy interesante porque ese capítulo sobre los devenires termina con una muy fuerte crítica al concepto de hombre, que como ven estamos criticando, porque es lo propiamente humano, pero una bestialidad cruel contra otras especies, esta cosa terrible, recordemos, el fondo que sube a la superficie, etc. Y termina con una visión muy negativa del hombre, donde dicen el hombre no tiene ningún privilegio. Los únicos privilegios que tienen los hombres, el hombre es crear fábricas y bombarderos. Es decir, instituciones de encierro, la fábrica también, ¿no? Vos hablabas de campo de concentración, el matadero, la cárcel, la fábrica, la escuela, todas las instituciones terribles de encierro. Ese es su privilegio. Y los bombarderos, destrucción, ¿no? Encierro y destrucción, es el gran privilegio del hombre. Y ahí les propone hacerle frente con la potencia de los devenires. Es el cierre, digamos, muy lírico, muy apelando a los ojos en la panza, de, bueno, a través de los devenires mujer, los devenires niños, los devenires animales, el hombre enfrenta a los bombarderos y las fábricas y todas esas cuestiones tan terribles, ¿no? Y entonces, bueno, aliémonos, entremos en esos devenires que él dice, que no son sueños, no son fantasmas, no son transformaciones, ¿no? Esta idea pensaba, ¿no?, de transespecies, como no sé si vieron el video Burlándose, donde aparece el tipo disfrazado de perro, que quiere ser como un perro y comerlo como que no lo viste. No. Hay como unos videos ahora medio virales que se burlan, ¿no? Como se burlan de dos cosas. ¿De qué se burlan? De los transespecies
No, es un video burlándose en realidad de los transexuales. Esa es en definitiva el Sí, contenido. lo vi. Si hay trans, se aceptamos, la famosa cuestión, ¿no? Sí, Bueno, sí. si aceptamos el matrimonio igualitario, van a tener relaciones con los chicos, etc. Y si aceptamos La identidad de el género. aborto inopinible, va a pasar que matan chicos y venden los órganos para hacer cremas para la cara. Bueno, ustedes ya saben lo que van a hacer todos los perversos súbitos. Bueno, cuestión. Fue un chiste, Fabricio. No, a veces tengo que aclarar, porque no me dicen. Bueno, la cuestión es que. Me perdí totalmente el hilo. No son transformaciones. O sea, no es que me transformo, me disfrazo, por más que el disfraz pueda tener un rol en ciertos devenires, no es lo central. Y entonces son perfectamente reales y son la posibilidad de alianza con el otro. Entonces, bueno, y enfrentamos a los bombardeos. Uno a veces se deja bueno, bueno, tiene el error. Está. Tampoco. 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 Hablando de chistes, estupidez, hay un famoso sketch de Luthier que lo que le pasa es que tira todos los papeles, salen todos los papeles por el aire y después empieza a tratar de ordenar y obviamente le sale todo muy sí, no está perdido definitivamente, pero no importa, no hay ninguna importancia. Entonces, la idea de este devenir es muy atractivo, nos genera esta terrible atracción, pero también aparece la posibilidad, la terrible posibilidad de que también haya un devenir no tan bueno, el famoso, la posibilidad de un devenir fascista, tan actual en nuestra época. Entonces ahora tenemos la idea de la bestia fascista. Acá dice la bestia fascista, aparentemente, no puedo dar fe. Esta posibilidad de que los devenires los lleven hacia alianzas con forma de vida mucho más negativas, que no hay ningún motivo, no tenemos ninguna razón, no tenemos nada que nos justifique una visión esperanzada ante la posibilidad de la betiz, del fondo que sube a la superficie, también tiene un costado horroroso. Y Deleuze hace mucho énfasis en el lado horroroso. No de los devenires, que lo agarran muy optimistas, no sabemos por qué, pero sí, o muy poquito de los devenires, pero sí mucho de la estupidez. La estupidez queda muy clara la idea, o sea, si aceptamos que hay una cuestión de estupidez,